Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Buenas tardes, Cristian. Se te escucha perfectamente y una alegría verte y éxito en este gran desafío internacional académico. Gracias, muchas gracias Pablo. Bueno, gracias por sumarse. Vamos a dar inicio entonces a este seminario internacional sobre modelos de justicia constitucional y sistema de control de constitucionalidad en América y en Europa, análisis comparativo de su evolución y principales características. Este seminario es parte de un proyecto de investigación internacional que estamos llevando adelante de la Universidad Siglo XXI con la participación de otras universidades de América Latina, como la Universidad de Colima, la Universidad de Mato Grosso do Sul en Brasil, la Universidad de Granada en España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y de la Universidad de Bolonia. Se han sumado varios investigadores a este proyecto, y la idea era un poco analizar, el objetivo es analizar las tendencias actuales del control de constitucionalidad en los distintos países de América y de Europa, atento a que, bueno, no hay o no hemos encontrado una obra colectiva que haga un análisis comparativo exhaustivo país por país y a nivel comparativo del control de constitucionalidad en estos dos grandes continentes, ¿no? Por ahí nos centramos muchos en algunos casos paradigmáticos y quedan de lado otros países que son interesantes de observar. Además, también vemos evoluciones en el modelo de justicia constitucional de países con tradiciones muy diferentes, pero a veces con resultados muy similares en cuanto a la actuación de los tribunales constitucionales y a los efectos de las sentencias que estos producen. Recuerden que cada una de estas sesiones van a quedar grabadas en la plataforma, de las que ustedes deberían tener acceso. Aquellos que nos fueron enviando las inscripciones, nosotros creamos el usuario y la contraseña en la plataforma, y esa se la enviamos por el mismo mail por el cual ustedes nos envían el comprobante de la inscripción. Entonces, de esa manera ustedes pueden ingresar a la plataforma, pueden ver cada una de las exposiciones, sesión por sesión, y pueden descargar también el material que vamos a ir subiendo en cada uno de los ítems de estas exposiciones. Este seminario va a ser de duración, de periodicidad semanal. Vamos a tener una primera parte que empieza este año hasta mediados de diciembre, donde vamos a tratar de ver todos los países del continente americano, la gran mayoría. Vamos a tratar de ver 2 países por sesión. Vamos a ir comparando las 3 principales características que están descritas en el link que les hemos compartido. Es decir, donde vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, el control de constitucionalidad, lo que ha sido un poco la evolución histórica, las principales características, el juez constitucional, es decir, quién ejerce ese control de constitucionalidad, y finalmente los mecanismos y procedimientos de control de constitucionalidad en cada uno de estos países de América y de Europa. Entonces, en la primera parte, hasta mediados de diciembre, vamos a ver los países del continente americano, y a partir del año que viene vamos a entrar en la segunda parte de este seminario, donde vamos a analizar los países del continente europeo. Bueno, justamente la idea es poder hacer al finalizar estos encuentros, poder tener una visión comparativa de los sistemas y las distintas similitudes y diferencias que existen entre los propios modelos y entre los diferentes modelos y los países que componen cada uno de estos sistemas.
También se prevé hacia el final, como resultado final de esta actividad, una obra colectiva escrita, en donde bueno, los participantes, aquellos que se han podido comprometer y aquellos que el tiempo y la agenda lo permite, de poder compartir las exposiciones por escrito para poder publicarla en una obra colectiva escrita. En la sesión de hoy vamos a iniciar con el caso de Argentina y de Estados Unidos. La doctora profesora Erin Delaney de la Universidad de Northwestern iba a exponer hoy, pero por un pequeño inconveniente de último momento no ha podido sumarse, así que vamos a ver en qué momento la podemos sumar. Tengan en cuenta que en varios casos las exposiciones van a ser en inglés. En este caso, la exposición de la doctora Delaney no habla español, por tanto va a ser en inglés, va a quedar también grabada en inglés, y las contribuciones que nos dé también va a ser en inglés. Por supuesto que bueno, el resto de la mayoría de las exposiciones de los países de América van a ser en castellano. Bueno, dicho esto, en términos genéricos, acerca del seminario y acerca de las actividades previstas, pretendemos también la máxima participación e intervención de quienes nos acompañan en cada una de estas exposiciones, así que pueden hablar e interrumpir en cualquier momento con alguna acotación o con alguna pregunta. No hay ningún inconveniente. Al ser esta la primera sesión, yo quería hacer un primer pantallazo general acerca del control de constitucionalidad y abordar algunas temáticas que hacen a conceptos introductorios de esa temática del control de constitucionalidad. Entonces, empezamos en primer lugar por la cuestión fundamental, que es la supremacía constitucional, ¿no? Siguiendo a este clásico autor argentino, Vilar Campos, la supremacía constitucional significa que la constitución formal está revestida de superlegalidad, es decir, que obliga a que las normas y los actos estatales privados se ajusten a ella. Eso envuelve una formulación de deber ser, y todo el orden jurídico-político del Estado debe ser congruente o compatible con la Constitución formal. La supremacía, entonces, significa que hay una jerarquía normativa. La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado que se escalona en planos distintos, donde los más altos se subordinan a los inferiores y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución. En los estados de derecho, en las democracias constitucionales modernas, que cuentan con una constitución en cuanto ley suprema, existe esta jerarquía, esta gradación normativa, en donde, por supuesto, rige como principio fundamental la supremacía de la Constitución. Cuando una norma o un acto llevado adelante por uno de los órganos del Estado no se condice o no es coherente o no se ajusta a los términos de esa Constitución, se produce un vicio o un defecto al que denominamos como inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad, lo cual significa lisa y llanamente que es un acto que al estar viciado pierde eficacia. Es un acto que no debería tener valor ni vigencia en la práctica, ¿cierto? Esta es la forma en la que hacemos que la supremacía constitucional tenga realmente vigencia en la práctica. Es decir, para que realmente la Constitución sea norma suprema, tenemos que hacer este control. Ahora el punto es quién hace ese control y cómo lo hace. Entonces, cuando hablamos de la supremacía constitucional, esto también obviamente va a depender de los distintos países, de cómo están organizadas la pirámide normativa. Tomando el caso de Argentina, tenemos la Constitución Nacional junto con los tratados internacionales que la propia Constitución les da
jerarquía constitucional. Se trata de 10 tratados internacionales mencionados por la propia Constitución argentina en el artículo 75, inciso 22, a los cuales además también el Congreso después, por leyes especiales, pueden incorporar. Hoy en la actualidad tenemos 13 tratados internacionales. Tenemos los demás tratados internacionales con jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a las leyes del Congreso, las leyes de naturaleza federal, o también llamadas leyes constitucionales, o leyes reglamentarias de la Constitución, porque no toda ley del Congreso tiene esta jerarquía superior que conforme el bloque de constitucionalidad, tomando esta expresión del constitucionalismo francés, conforman un bloque por el cual todo el ordenamiento jurídico de nivel legal y de nivel sublegal debe ajustarse al mismo. Cuando hablamos del nivel legal, hablamos de las demás leyes del Congreso, los decretos del Poder Ejecutivo. Argentina, al ser además también un país federal, tenemos las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las cartas orgánicas de los municipios, es decir, las constituciones municipales, y la legislación municipal o las ordenanzas municipales, que, valga decir, en Argentina, a diferencia de otros países unitarios de la región latinoamericana, como Colombia, de Ecuador, el término ordenanza tiene en nuestra legislación un valor de naturaleza legal, es decir, es legal, no es acto administrativo, como lo son las ordenanzas en Colombia, por ejemplo, sino que en nuestro país tienen rango o nivel de tipo legal, y después, por supuesto, el nivel sublegal, todo lo que es de carácter administrativo, reglamentos, acuerdos, o incluso los contratos celebrados entre particulares. Entonces, bueno, ¿cuál es la materia que es controlada por esa Constitución? En primer lugar, la norma, y entendemos norma, entendemos todos los actos, norma en el sentido más amplio, como género, de una serie de actos concretos, como son las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones ministeriales, constituciones provinciales y demás normas locales, pero también abarca actos concretos, hechos, omisiones e interpretaciones que se hagan sobre las leyes. De hecho, hace poco hemos tenido una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre causas provinciales relacionadas con procesos electorales provinciales, en donde la Corte declaraba la inconstitucionalidad de la interpretación que el Superior Tribunal Provincial hacía sobre las constituciones locales, pero siempre y cuando haya, por supuesto, una vinculación con materia federal, ¿no es cierto? Acá es importante recalcar que en el caso de Argentina, al ser un país federal y al ser también un país federal con una estructura judicial dual, es decir, que existen un poder judicial provincial y un poder judicial federal, es importante tener en cuenta esto, que el órgano de cierre del sistema jurídico provincial es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, de nivel estadual, no la Corte Suprema. La Corte Suprema va a actuar en tanto y en cuanto en esa causa concreta exista alguna cuestión federal en juego, es decir, cuando esté en juego la inteligencia de una cláusula de la Constitución Nacional. De lo contrario, la Corte no puede intervenir justamente por esta cuestión de la estructura federal que caracteriza a nuestro país y que sigue el modelo norteamericano. Por eso lo interesante de compararlo junto con el caso de los Estados Unidos, que es el modelo que hemos tomado y que hoy por hoy Argentina es uno de los países que más ha seguido fielmente el modelo dual norteamericano, el modelo de control difuso norteamericano, sin mayores aditamentos. Como vamos a ver, en el resto de los países latinoamericanos han hecho grandes cambios en sus sistemas de control, combinando, mezclando y haciendo híbridos algunos sistemas, por lo cual terminaron convirtiendo o terminaron creando nuevos sistemas de control de constitucionalidad. También es importante rescatar que en el sistema de control difuso argentino
Todas las normas jurídicas son igualmente controlables por los mismos mecanismos. No hay diferencias como pueden suceder en algunos otros países, como por ejemplo en Francia, que de acuerdo al tipo de norma tienen un procedimiento especial de control, sino que en el caso de Argentina el procedimiento va a ser siempre el mismo, de vía incidental, y se van a utilizar las mismas reglas del control de constitucionalidad independientemente del tipo de norma de que se trate, ¿no es cierto? Reitero, a diferencia de otros sistemas de control de constitucionalidad, en donde va a haber diferencias. Por ejemplo, un caso típico es en el caso de España o de Francia, donde va a haber diferencias según el tipo de norma de que se trate. También se incluyen actos concretos, hechos, omisiones o interpretaciones que se hagan sobre las leyes. Una cuestión que siempre traemos a colación cuando hablamos del control de constitucionalidad y de la materia controlable, y que surge y que ha generado enormes discusiones en el plano teórico, es respecto a si se puede controlar o no una reforma constitucional. Esto lo vamos a dejar, si nos queda tiempo, para el final, para hacer algunas aclaraciones sobre una serie de importantes precedentes dictados por nuestra Corte Suprema. Bien, al ser esta también la primera sesión, quería hacer un pantallazo general para que tuviéramos un esquema, aunque sea muy básico, sobre los sistemas o modelos de control de constitucionalidad que existen hoy por hoy a nivel mundial, pero concentrándonos fundamentalmente en el continente europeo y en el americano. Podemos identificar en una primera clasificación los tres primeros modelos: el modelo británico, o el modelo de no control de constitucionalidad, es decir, un modelo donde no hay control de constitucionalidad por parte de otro órgano que no sea el propio Parlamento, es decir, rige con mayor fuerza el principio de la supremacía parlamentaria. No existe ningún otro órgano que pueda desautorizar lo que el Parlamento disponga a través de un acto del Parlamento o de una ley, sino que solo el Parlamento puede rectificarse a sí mismo. Por tanto, los jueces en el modelo británico a lo sumo pueden hacer un esfuerzo de interpretación y de adecuación de la legislación en juego para aplicarla de la mejor manera posible, pero nunca desaplicarla. El modelo americano, que es un modelo jurisdiccional difuso, y el modelo europeo, donde encontramos dos grandes variables: la variable jurisdiccional, la que más ha predominado, y la variable del modelo de control político, ¿no es cierto?, del caso francés. Una segunda clasificación que podemos tomar, siempre en el mismo esquema, tenemos sistemas con control y sistemas sin control. El sistema sin control, sistema británico; el sistema con control puede ser un control de naturaleza política, como lo es el caso francés, con el Conseil Constitucional, y de jurisdiccional, en el cual tenemos el concentrado, es el típico ejemplo europeo, continental, o kelseniano o austríaco, y el difuso, que es el norteamericano, el americano, seguido hoy por hoy, en su modalidad clásica o en su modalidad más pura, seguido por muy pocos países, entre los cuales está Argentina. Tenemos algunos países como Canadá, que sigue el sistema difuso, pero con muchas diferencias. Los países escandinavos, que va a ser la última de las sesiones que vamos a tener, siguen un sistema difuso, pero con bastantes particularidades también. Nigeria es un país que sigue el sistema difuso. Nueva Zelanda utiliza un sistema difuso. Israel utiliza un sistema difuso, pero tienen bastantes particularidades que lo han alejado del sistema originario. Por eso es que hoy por hoy podemos decir que el único país en el mundo que sigue hasta la actualidad de forma bastante fidedigna, de forma bastante fiel, el modelo difuso originario norteamericano, es la República Argentina, con una sola diferencia, que es la que vamos a ver cuando desarrollemos
el control en Argentina, que es básicamente que no existe el modelo del precedente, o al menos no existe formalmente. Vamos a ver que en los hechos en realidad sí existe un modelo del precedente. Bien, bueno, sin ánimos de entrar, esta diapositiva va a quedar a disposición para que la puedan ver. No quiero demorarme con las distintas características de los tres modelos, pero sí hacer un breve repaso sobre las grandes diferencias entre lo que es el modelo difuso y el concentrado. Fundamentalmente en cuanto al órgano, el difuso es un esquema de revisión judicial o de judicial review, se deja en manos de los jueces, es decir, de los integrantes del Poder Judicial, la tarea de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, confiere a todos los jueces la tarea de control, es decir, todos los jueces de cualquier fuero o jurisdicción tienen a su cargo el control de constitucionalidad, es decir, que todos los jueces son al mismo tiempo juez constitucional. En cambio, en el concentrado se centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad en un único órgano, no forma parte del Poder Judicial, está fuera de su estructura normativa y se denomina tribunal o corte constitucional. En cuanto a los efectos, en el difuso, el efecto de inconstitucionalidad es un efecto interpartes, es decir, es un efecto que queda relegado al caso concreto. En algunos casos pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa según el caso. Ya vamos a ver que en Argentina han habido precedentes o decisiones que han sentado precedente y que por tanto de hecho o de facto han significado una derogación de la norma en los hechos. En el concentrado, en cambio, las decisiones de los tribunales constitucionales tienen efecto erga omnes, es decir, que son efectos derogatorios de la norma, tal como el propio creador de este sistema lo definió. El Tribunal Constitucional es un legislador negativo, ¿no es cierto? Es un legislador que puede derogar normas, no crearlas, sino sí de poder derogarlas. De hecho, la propia Constitución austríaca, la de 1920, la primera, junto con la checoslovaca, establecía concretamente que al día siguiente de publicarse la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, esa ley quedaba automáticamente derogada, ¿no? Si Kelsen crea un tribunal que tiene esta facultad, nada más y nada menos que de derogar la disposición del Parlamento. No olvidemos también, y esto es una discusión de fondo que predomina y que sigue estando vigente en la actualidad y que todavía no se ha encontrado una respuesta definitiva a esta cuestión de la legitimidad respecto de inaplicar o de directamente derogar lo dispuesto por el Parlamento, sin dejar de lado que estamos hablando de países que tienen una forma de Estado que se estructuran como un Estado de derecho, donde rige la soberanía popular, donde la soberanía popular está representada en el Parlamento, donde el Parlamento, sea sistema presidencialista o sea un sistema parlamentarista, el Parlamento o el Congreso sigue siendo el órgano político más importante porque es el que representa al pueblo y es el que crea el derecho y el que crea las normas jurídicas de una sociedad. Por lo tanto, con mayor intensidad o con menor intensidad en todos los países que se definan como democracias constitucionales bajo la forma de un Estado de Derecho, el Parlamento, ¿no es cierto?, sigue siendo el principal órgano de gobierno y el principio de la supremacía parlamentaria sigue estando vigente en todos estos modelos de estados. En algunos más, en otros menos. En Gran Bretaña va a regir casi sin excepción, de hecho, al punto de que no se reconoce a ningún otro órgano la facultad de desdecir al Parlamento. En los sistemas concentrados europeos
la gran discusión la gran problemática que Kelsen quiso resolver fue justamente la legitimidad del sujeto que va a hacer el control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Por eso la importancia en la discusión de los sistemas concentrados era encontrar qué órganos y qué facultades darle a ese órgano para no convertir o no crear un nuevo poder contramayoritario que tuviera la potestad de contradecir al órgano supremo, que es el Congreso. En cuanto al procedimiento, en el sistema difuso no hay un procedimiento concreto, por lo cual justicia constitucional y jurisdicción constitucional son términos que se confunden. En el caso concreto es incidental, no hay prácticamente un proceso constitucional como lo hay en el sistema concentrado, y es siempre con parte interesada, es decir, tiene que haber una causa para que se pueda discutir y para que se pueda analizar la constitucionalidad de una norma. En cambio, en el concentrado es abstracto, es directo, y en principio, según quien pueda establecerlo o no, puede ser cualquier persona, no necesariamente el afectado. En los sistemas europeos, el control de constitucionalidad, la legitimidad activa va a estar limitada más a los órganos públicos, o sea, el presidente, los legisladores o los propios jueces pueden elevar la causa a la Corte o al Tribunal Constitucional para que resuelva en definitiva, pero va a ser un análisis abstracto, independientemente de la causa, ¿cierto? El Tribunal Constitucional va a analizar la norma y la va a cotejar con el texto constitucional, independientemente de la causa en la que se discute la constitucionalidad de esa norma, a diferencia del caso difuso, en donde lo contextual reviste mucha importancia porque el juez constitucional analiza la constitucionalidad de la norma también teniendo en cuenta los hechos y la causa en particular, cosa que no hace el Tribunal Constitucional, y es directo porque hay una vía directa, hay una acción concreta y particular a través de la cual se canaliza el sistema de control de constitucionalidad. Una cuestión que interesa introducir en este momento, porque a partir de ahora a partir de la segunda sesión en adelante, vamos a empezar a ver los sistemas de control de constitucionalidad latinoamericano, en donde vamos a encontrar una enorme diversidad de sistemas muy interesantes, con muchas particularidades, que son los sistemas mixtos latinoamericanos. Nosotros hemos visto que hay, digamos, dos grandes modelos que podemos denominarlos como modelos originarios, el modelo difuso y el concentrado, pero a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la década del 40, podemos tomar como punto de origen la Constitución cubana de la década del 40, que empieza a tomar o a crear algunas características del control concentrado europeo y empezar a mezclarlo con los sistemas difusos que hasta ese entonces el constitucionalismo latinoamericano venía receptando de su influencia norteamericana. Empiezan a crearse, se empiezan a fusionar sistemas del concentrado con el difuso para dar origen a sistemas mixtos, que vamos a llamarlos sistemas mixtos latinoamericanos. Estos diseños van a variar de país en país, pueden tratarse de una sala dentro del Tribunal Supremo del país o de una corte independiente, o bien otorgando esta facultad al mismo órgano máximo de justicia nacional la función de controlar la constitucionalidad. Entonces, podemos hablar así de dos grandes modelos, ¿no es cierto? Los primigenios u originarios, dentro del cual tenemos el difuso, ¿no es cierto? El que nace en Estados Unidos, seguido por Argentina, seguido por los países escandinavos, por Canadá, Australia, los concentrados, Austria, Alemania, España, Italia, Portugal, cada cual con sus características, pero dentro de todo, digamos, tienen un mismo
siguen un mismo modelo concentrado, el modelo político francés, y después los derivados, dentro de los cuales podemos hacer una doble clasificación entre el paralelo o dual, que es el caso de Perú, tal como lo definió García Belaúnde, como un sistema particular, y los otros sistemas, los mixtos, donde sobresale fundamentalmente el sistema colombiano como el primer, digamos, sistema que con su constitución de 1991 viene a darle a definir un nuevo modelo de control derivado, que es el mixto, donde hay una verdadera mixtura o hay una hibridación de los sistemas, donde los sistemas se mezclan. En cambio, en el peruano, los sistemas subsisten de forma paralela o dual, sin chocarse, sin que haya mezcla entre esos sistemas. Estos, bueno, modelos derivados, decimos entonces que son modelos que, partiendo de los primigenios o originarios, una nueva realidad, crean sistemas nuevos, donde combinan elementos de los modelos originarios. Creo que hay alguien para ingresar. Un minuto. Si hay preguntas o consultas, pueden abrir sus micrófonos y hablar en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. En el sistema dual o paralelo, ¿no es cierto?, siguiendo las enseñanzas de este constitucionalista peruano, García de Belaúnde, ¿no es cierto?, decimos que es aquel que existe cuando en un mismo país, en un mismo ordenamiento jurídico, coexisten el modelo americano y el modelo europeo, pero sin mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse. No se fusionan los sistemas originarios o clásicos. Y esto se da fundamentalmente por, primero, la existencia de un tribunal constitucional que está por fuera del Poder Judicial, como sucede en los sistemas concentrados europeos, que no forma parte del Poder Judicial, y el cual concentra el control de constitucionalidad con efectos erga omnes, y además también, en paralelo, ¿no?, la subsistencia de un control difuso de constitucionalidad en manos de los magistrados que componen el Poder Judicial. Nos dice Belaúnde es el modelo europeo incorporado a un sistema jurídico que conservaba el sistema difuso sin cruzarse con él, ya que el Poder Judicial mantiene el control difuso y de inaplicación de normas. Los modelos mixtos, por otro lado, se caracterizan por el hecho de que el tribunal o corte constitucional sí forma parte del Poder Judicial, es decir, que en estos sistemas, por un lado, se agrega al Poder Judicial un órgano especial que concentra el control de constitucionalidad, y los demás jueces del sistema judicial, desde la Corte o Tribunal Supremo hasta los de primera instancia, ejercen control difuso, ¿no? Un caso o un ejemplo típico tenemos el del caso de Colombia, en donde tenemos la Corte Constitucional Colombiana, el Superior Tribunal colombiano y el Consejo de Estado colombiano, este sistema con 3 cabezas que tiene Colombia, cada uno con una jurisdicción distinta, una administrativa, otra netamente constitucional, y la otra jurisdiccional más bien difusa, la del Superior Tribunal, en donde están los tres cortes, digamos, forman parte del mismo poder judicial, ¿no? Bien. ¿Cómo se fueron receptando estos sistemas? Bueno, los sistemas latinoamericanos, en el caso del Perú, presenta el sistema dual o paralelo. Perú se inclina inicialmente por un control de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial. Es la Constitución de 1979 y la reitera en su Constitución de 1993. Paralelo al control difuso a cargo de los integrantes del Poder Judicial, se incorpora un Tribunal Constitucional, que es la denominación que se le da en la Constitución del 93, con efecto concentrado. Esto es lo que da origen a este sistema dual o paralelo. Y los sistemas latinoamericanos de control de constitucionalidad, que denominamos mixtos, son aquellos que mezclan las características de los modelos del difuso y del concentrado. Las
las características van variando de país en país. La gran mayoría de los países optan por un modelo judicial difuso de control de constitucionalidad de las leyes con efectos interpartes, al cual le agregan características del modelo kelseniano concentrado de control que permite impugnar la ley directamente ante la Corte Suprema, como en el caso de Venezuela o México, o un tribunal constitucional que se encuentra fuera del Poder Judicial, o ante una Corte Constitucional que se radica dentro de la estructura del Poder Judicial, que es el caso de Colombia. En general, el control concentrado de constitucionalidad de las leyes se concibe como un control a posteriori, que se ejerce respecto de leyes vigentes, y la única excepción en este sentido es el caso de Chile, que es el único país que toma el precedente francés, ¿no es cierto?, en el que hay posibilidad de hacer un control a priori de la ley, es decir, antes de que la ley sea sancionada por el Congreso. Otros países adoptan un sistema exclusivamente concentrado, en el cual la justicia constitucional solamente está atribuida a la Corte Suprema de Justicia, como en el caso de Panamá, Uruguay y Honduras, o a una sala dentro de la Corte Suprema, como son los casos de Paraguay y Costa Rica, y en estos supuestos el control puede ejercerse por vía de acción popular, que esto es un invento, digamos, latinoamericano, es una invención latinoamericana en donde se da la posibilidad de que cualquier ciudadano, por el solo interés de la legalidad, pueda acudir a estos órganos jurisdiccionales para declarar la inconstitucionalidad de una norma, o al legitimado directo, es decir, a una persona que esté habilitada expresamente por la Constitución a ejercer esta acción, o en virtud de una incidencia en el proceso que se eleva en consulta a la Corte Suprema, que puede ser activada por las partes o de oficio por el juez que está entendiendo en esa causa. Otros adoptan un sistema concentrado que se combina con el método difuso. La jurisdicción constitucional es compartida, en este caso, por los jueces de manera difusa y por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional de modo concentrado, ¿no? Se accede directamente por la acción popular, si existe en ese país, o por los legitimados específicos. En cuanto a los efectos, en la mayoría de los países en los que se combinan el difuso y el concentrado, encontramos que el efecto de las decisiones de estos máximos tribunales son efectos erga omnes, abrogatorios o anulatorios, de carácter constitutivo y de valor ex nunc pro futuro. En los casos de Venezuela, México, Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, las decisiones de los Cortes Supremos, superiores tribunales, que declaran la inconstitucionalidad de la norma, la terminan derogando a esa norma. En los sistemas exclusivamente concentrados de control de constitucionalidad de las leyes, las decisiones de las Cortes Supremas solo tienen efectos interpartes, en el caso de Uruguay, Paraguay y Honduras, con excepción de Panamá, donde los efectos de las sentencias sí son erga omnes. En cuanto a la ubicación del máximo tribunal o del tribunal que tiene a cargo, o que concentra, mejor dicho, el control de constitucionalidad, encontramos que en los países que están fuera de la órbita del Poder Judicial, en los casos de Perú, de Chile, Guatemala, Bolivia y Ecuador, los que están dentro del Poder Judicial, es en el caso de Bolivia, en la Constitución del 2009, Colombia con su Constitución de 1991, o bien se trata de salas constitucionales dentro de las Cortes Supremas, como los casos de Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Honduras. O bien tenemos otros sistemas donde atribuyen al Pleno de la Corte o Tribunal Supremo la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes con efectos generales, que son los casos de Brasil, México, Panamá y República Dominicana. Entonces, en un esquema general, los sistemas latinoamericanos encontramos de jurisdicción constitucional no especializada, es decir, que siguen un sistema difuso. Son los casos de Argentina, ¿no es cierto? Hoy por hoy es el único país latinoamericano que sigue el sistema difuso, y de jurisdicción constitucional especializada según donde se ubique el tribunal constitucional, si es un tribunal constitucional extrapoder, como el caso de Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, un tribunal constitucional dentro del Poder Judicial, Bolivia, Colombia, o es una sala constitucional de la Corte Suprema, los casos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Entonces vemos acá en este esquema cómo se fueron receptando a lo largo del tiempo los distintos
modelos o sistemas de control de constitucionalidad en las constituciones latinoamericanas, con aquellos modelos duales o mixtos, ¿no es cierto?, dependiendo de cada uno, donde vemos, por ejemplo, el caso de Perú con el Tribunal Constitucional Extrapoder, o el caso de Costa Rica, que tiene una sala constitucional, o el caso de Colombia, que cuenta con una corte constitucional que está dentro del Poder Judicial. Y en paralelo vemos la adopción de los sistemas de jurisdicción constitucional europeos. Tenemos, bueno, la primera adopción en las constituciones checoslovaca y austríaca de 1920, esta creación de Hans Kelsen, el Tribunal de Garantías español de 1931, que va a ser imitado por algunas constituciones latinoamericanas, como por ejemplo la cubana de la década del 40, y después, bueno, la interrupción, obviamente, de los regímenes democráticos con el advenimiento de los totalitarismos nazi y fascista en Europa, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, y terminada la Segunda Guerra Mundial, en la época de posguerra, el resurgimiento en Europa del constitucionalismo, de la democracia, y la restauración, ¿no es cierto?, de los tribunales constitucionales a partir del restablecimiento de las nuevas constituciones europeas, como la austríaca de 1945, que restablece la Constitución de 1920, la nueva Constitución italiana, que pasa de ser una monarquía, ¿no es cierto? Recordemos que Italia deja de ser una monarquía después de la Segunda Guerra Mundial, con el famoso plebiscito, adopta un sistema republicano parlamentarista, con su Constitución del 47, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución francesa de 1958, y los casos de España y Portugal, después de extensos años de dictadura. Al finalizar estos procesos de dictadura, con la Revolución de los Claveles en Portugal, se adopta la Constitución de 1976, y tras la muerte de Franco, la vuelta a la monarquía en 1974 y la adopción de una monarquía constitucional parlamentaria ya con la Constitución de 1978. Bien, pasamos a ver entonces las características del control de constitucionalidad en Argentina particularmente. Como decíamos, Argentina sigue casi fielmente el modelo norteamericano del control dual de control difuso norteamericano. Difuso significa que corresponde a todos los jueces, sin distinción de categorías o jurisdicciones, sean de la jurisdicción nacional o provincial. Recordemos que Argentina es un país federal con un sistema judicial dual, provincial y federal, que van como por carriles separados. Tanto en un caso como en otro ejercen el control de constitucionalidad, con la particularidad, además, de que en el caso de Argentina, cada provincia tiene su propia constitución y cada provincia define y diseña su propio modelo de control de constitucionalidad. Por eso lo que vamos a analizar hoy acá no son todos los modelos de constitucionalidad que existen en Argentina, porque cada provincia tiene su propio modelo de constitucionalidad, que incluso, después, si quieren, también les puedo compartir un trabajo realizado al respecto de mi autoría. Hay otro también que es muy bueno del doctor Bazán y otro del doctor Díaz Ricci, que han analizado los modelos de control de constitucionalidad en las provincias, donde podemos encontrar también una serie de mixturas y de nuevos modelos muy interesantes, pero nosotros en este punto concreto nos vamos a limitar en el orden federal, es decir, cómo funciona el control de constitucionalidad en la esfera federal. Igual que en el caso de Estados Unidos, la creación del control de constitucionalidad es pretoriana. La Constitución argentina de 1853 no establecía nada respecto del control de constitucionalidad, por lo cual es de creación pretoriana.
Decimos que este sistema difuso lo define la propia Corte en varios precedentes, entre otros fallos Estrada, fallo Machicote. También sostuvo que de forma particular lo va a ejercer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto Tribunal de Garantías Constitucionales y en cuanto intérprete último de la Constitución Nacional. Y en este punto ya vamos a ver más adelante también cuando analicemos el rol de la Corte, que Argentina adopta el sistema norteamericano, pero tiene algunas diferencias en cuanto al rol de la Corte Suprema, que no se presenta tal cual como en Estados Unidos como un tribunal de garantías constitucionales, aunque a través de su jurisprudencia la Corte ahí le ha querido darle esa fisonomía, o mejor dicho, ha querido darse su fisonomía. Bien, siguiendo los lineamientos sentados por la propia Corte norteamericana, por la propia Corte argentina, en una de sus primeras sentencias, en el caso Benjamín Calvet de 1864, afirmó que la Corte es el intérprete final de la Constitución Nacional, de lo que se sigue que entre sus misiones eminentes se inscriba la de ser supremo custodio de los derechos, libertades y garantías enunciados por aquella, es decir, por la Constitución. De ello se desprende, además, un deber moral que tienen los jueces inferiores de seguir los precedentes sentados por la Corte Suprema. Y esto vamos a ver a continuación, que es tal vez la principal diferencia con el modelo dual norteamericano, de que no existe el sistema del precedente, no existe o no contamos con nosotros con el stare decisis que tiene el sistema norteamericano, porque además también es interesante observar que en Argentina, como en el resto de los países latinoamericanos, hay una fusión de familias, de derechos, ¿no es cierto?, de sistemas jurídicos, con una gran influencia del civil law europeo con el constitucionalismo del common law norteamericano, que se fusionan en un solo sistema que, bueno, como toda fusión a veces genera espacios en blancos o lagunas, o generan también ciertas fricciones entre ciertas disposiciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema difuso en donde no existe el sistema del precedente, lo cual deja abierto una problemática muy importante que en el caso de Estados Unidos está resuelta, porque cuentan con el sistema del precedente, porque es típico de un sistema del common law contar con el precedente, es decir, donde el fallo de los jueces es parte del derecho, es creador de derecho. En cambio, en el sistema del civil law, ¿no es cierto?, del derecho civil o del modelo continental europeo, la sentencia del juez en algunos casos se niega como creadora de derechos o en el mejor de los casos como actos que vienen a interpretar el derecho, pero no a crearlo. Es reparador, no preventivo. En cuanto a normas, no hay en nuestro país un control judicial preventivo, ¿sí?, sea anterior a la sanción de la ley. De hecho, hay fallos de la Corte en causas que han llegado cuando lo que se discutía eran proyectos de ley. La Corte ha desechado in limine esos casos por no ser actos jurídicos sancionados formalmente por el Congreso. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, un caso muy particular. En el año 2005, un proyecto de ley de una provincia que buscaba afectar la autonomía de una ciudad. Como era proyecto de ley, la Corte desestimó in limine la presentación de inconstitucionalidad de esa norma. Pero es mixto en cuanto es reparador o preventivo respecto de hechos y actos, por ejemplo, en las acciones de amparo y del habeas corpus. En cuanto a los legitimados, puede ser articulados por las partes de un proceso, tiene que tener un interés específico y debe ser promovido dentro de una causa. No existe, en el ámbito federal, no existe una acción directa de inconstitucionalidad.
El legitimado va a ser siempre la persona afectada por un derecho o posiblemente afectada en su derecho por una norma o por un acto. No puede ser iniciada de manera abstracta. Vamos a ver también que hay nuevos mecanismos como el amparo colectivo, pero tiene que haber una manifestación de un daño concreto o futuro o eventual, pero tiene que haber tiene que haber una posibilidad de daño. Vamos a ver también que hay una acción, que es la acción declarativa de inconstitucionalidad, que, bueno, en el orden federal su estructura se le fue dada también por la propia jurisprudencia de la Corte, que sí existen en las provincias, que concretamente la acción declarativa de inconstitucionalidad, que a nivel federal está regulada por el Código de Procedimientos, que es la acción meramente declarativa, ¿no es cierto?, que son acciones por las cuales se solicita a un juez, ¿no es cierto?, declarar sobre el alcance o la inteligencia de una determinada norma. Que la Corte la haya tomado para poder hacer control de constitucionalidad es algo que ha surgido del propio accionar de la Corte Suprema, pero no ha sido pensada en esos términos, y la Corte ha dicho y ha sostenido invariablemente que no existen acciones directas de inconstitucionalidad en el sistema federal, porque incluso esa acción declarativa tiene algunos elementos, porque tiene como objetivo analizar la constitucionalidad de una norma, pero lo es siempre dentro del marco de una causa y no deja de tener efectos interpartes, por lo cual no hay una acción directa en el orden federal. Aunque algunos autores creen ver en la acción declarativa de inconstitucionalidad o en la acción meramente declarativa una acción directa, en los hechos o concretamente no es una acción directa. La Corte también negó al Estado el derecho de requerir en un pleito la declaración de inconstitucionalidad de una norma sancionada por el propio Estado, lo cual tiene su lógica. Como decíamos anteriormente, también tiene que ser el legitimado, tiene que ser el legitimado a promover la constitucionalidad. El control de constitucionalidad es la persona afectada por una norma, y acá surge una discusión respecto de quién puede solicitar, iniciada la causa, quién puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Si es a pedido de parte, por supuesto que si la parte lo piden, es obligación del juez expedirse sobre la constitucionalidad o no de la norma. Pero ¿qué sucede cuando en un pleito se discute sobre una ley, pero ninguna de las partes intervinientes solicita o pide al juez que declare la inconstitucionalidad o que haga un análisis de constitucionalidad de la norma? ¿Puede el juez obrar de oficio, puede de oficio declarar la inconstitucionalidad de la norma? Bueno, la mayoría de la Corte niega la posibilidad de declaración de oficio, es decir, por el juez, de la inconstitucionalidad de normas a lo largo de una larga trayectoria que tiene su fundamento, tiene su razón de ser, por ejemplo, argumentando en que de concederse esta facultad a los tribunales crecería excesivamente el poder de los jueces, se rompería el sistema de división de poderes, se iría en contra del principio de legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, entre otros fundamentos que la Corte utilizó en sus primeros precedentes para negar rotundamente la declaración de inconstitucionalidad de oficio por los jueces. Y a pesar de esto, a pesar de que la Corte sostiene que los jueces, en términos generales, no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma, la propia Corte puede hacerlo. La Corte ha declarado de oficio la inconstitucionalidad de leyes que afectaban su propia competencia constitucional, o cuando una ley afecta la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, la ley 24631 derogó las exenciones de los jueces para el impuesto a las ganancias, declarado inconstitucional mediante una acordada directamente, ni siquiera por sentencia de la Corte.
Entonces, la tesis restrictiva en materia de declaración de inconstitucionalidad de oficio conduce a afirmar que tal pronunciamiento no solo tiene que ser formulado a pedido de parte, sino que también el juez debe limitarse a analizar las causales de inconstitucional invocadas por esa parte sin poder agregar otras. Es decir, que no podría agregar el juez otras normativas, otros argumentos, sino solo lo que invoca la parte en el juicio. Respecto de lo resuelto, se ciñe al caso concreto, es interparte, salvo los fallos de la Corte Suprema. El principio jurisprudencial es que lo decidido en una causa se aplica solo a ella, no deroga la norma declarada inconstitucional, no afecta normas análogas, no afecta tampoco normas futuras, y si se declara inconstitucional una parte de la ley, el resto de ella permanece intacta. De hecho, en nuestro sistema, toda la norma permanece intacta, salvo esa cláusula o ese artículo o ese inciso declarado inconstitucional. El efecto concreto es la inaplicación o inaplicabilidad de ese inciso, artículo o de la ley toda, puede ser, al caso concreto, pero la ley sigue siendo vigente. La única forma de que esa ley deje de existir en el sistema argentino es que el Congreso la derogue. No puede el juez derogar una norma. El sistema del precedente que habíamos mencionado, el stare decisis que mencionamos recientemente, no rige en Argentina. Sin embargo, la Corte ha extendido el valor de su propia jurisprudencia, dándole un efecto vinculante, aunque condicionado, configurando así una regla de derecho constitucional consuetudinario. La Corte ha querido fijar, digamos, en sus precedentes una cierta obligatoriedad de sus fallos, argumentando distintas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión del llamado deber moral de los jueces de seguir las directrices de las Cortes o del deber institucional de los jueces, o también por cuestiones, lo ha dicho la Corte, de economía procesal, lo cual es tal vez de todos los argumentos el más práctico y el más lógico, porque si la Corte declaró inconstitucional una norma y yo como juez de primera instancia la declaro constitucional, la parte va a apelar y va a llegar hasta la Corte hasta llegar a la Corte y la van a declarar inconstitucional, ¿no es cierto? Y nos vamos a ver visto envuelto en un largo proceso de muchos años de discusión para que la Corte finalmente vuelva a decir lo que ya había dicho antes. Sin embargo, a pesar de esto, la Corte establece o reconoce que los jueces inferiores sí pueden apartarse de lo decidido por la Corte, siempre que ese alejamiento no signifique un desconocimiento deliberado de la autoridad y prestigio del alto tribunal, y dar nuevos fundamentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte. También siguiendo el modelo del modelo norteamericano, se encuentran la cuestión de las cuestiones políticas, es decir, que hay una serie de cuestiones que la Corte o los tribunales no pueden interferir, no pueden decidir, quedan fuera de su competencia por considerarse cuestiones justamente de naturaleza política. Pero antes de ir a esto, quería cerrar con el punto de la declaración de oficio. Habíamos dicho que en una primera etapa, desde sus inicios hasta mediados de la década del 40, la Corte va a tener una postura sumamente restrictiva respecto de la posibilidad de la declaración de oficio por parte de los jueces de la inconstitucionalidad de una norma. Hay un periodo intermedio en la que la Corte acepta la declaración de oficio en casos muy excepcionales, y a partir de la década del 80, sobre todo a partir de fallos en disidencia de miembros de la Corte como Fait y Petracchi, en donde, entre otras cuestiones, traen a colación, ¿no es cierto?, el principio de que el juez debe conocer el derecho, y además también de que el juez y sobre todo la Corte Suprema son los principales defensores de la Constitución.
el principio nova iuria, es decir, que el juez conoce el derecho y tiene que aplicar el derecho, no puede excusarse, está obligado a aplicar el derecho, es que se habilita la posibilidad de que la Corte, de que los jueces en general y la Corte en particular puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Y el último precedente del año 2012, en el caso Rodríguez Pereira, la Corte, en una serie de fundamentos, permite que el juez declare la inconstitucionalidad de una norma, pero lo hace en términos un poco, no diría vagos, pero sí en términos poco precisos. Y la interpretación que se hace de ese fallo es que lo que está habilitando la Corte es hacer una declaración de inconstitucionalidad como una facultad, valga la redundancia, facultativa del juez. Es decir, que el juez puede hacerlo o no puede hacerlo según cómo lo decide en el caso concreto. Es decir, no lo establece como un deber del juez. Cosa que, por ejemplo, muchas constituciones provinciales establecen que el juez tiene el deber de declarar la inconstitucionalidad de una norma, aun cuando la parte no lo haya solicitado, ¿no? En este fallo, el último precedente, el precedente vigente, sostiene, del año 2012, Rodríguez Pereira, la Corte dice que es una facultad del juez, puede hacerlo. Además, también sumamos que en la reforma de 1994, cuando se agrega el artículo 42 de la Constitución, que agrega, que incorpora a la Constitución el amparo, el habeas corpus y el habeas data, dice la Constitución ahora claramente que en esas causas el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. También habilita ya la reforma de 1994 la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad, lo cual de alguna manera ya viene a sentar dentro del texto constitucional la posibilidad de declarar la constitucionalidad de una norma y dejarlo como una facultad del juez. Las cuestiones políticas no judiciales, hay una larga listado, es propio también del sistema norteamericano y producto de este self-restrainment de las Cortes, ¿no es cierto?, de la autolimitación de las Cortes en sus facultades, ¿no es cierto?, de decidir que en determinadas causas la Corte no puede intervenir porque estaría lesionando fundamentalmente el principio de la división de poderes. Por ejemplo, las facultades privativas que tienen los otros poderes del Estado, las cámaras del Congreso, el presidente de la Nación, la forma republicana de gobierno, las autonomías provinciales, ¿no es cierto? Todo lo que es, por ejemplo, derecho local, todo lo que es derecho público provincial, queda ajeno a la competencia de la Corte Suprema, siempre y cuando, por supuesto, no esté en juego una cláusula de la Constitución Federal. Cuestiones como intervención federal, que es una competencia privativa y exclusiva del Congreso y excepcional para el Poder Ejecutivo, el enjuiciamiento de magistrados, la composición de las cámaras del Congreso, el procedimiento legislativo, aunque han habido fallos en donde la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas por no respetar los procedimientos. En estos casos, digamos, la Corte interviene si se evidencia un apartamiento flagrante de las cláusulas constitucionales, por ejemplo, cuando no se aprueban con las mayorías que la Constitución establece para sancionar una norma. El estado de sitio y la reforma constitucional. Se trata justamente la teoría de las cuestiones políticas o de political questions, digamos, tienen como fundamento, ¿no es cierto?, el hecho de que el Poder Judicial tiene una barrera infranqueable, que es que no puede hacer análisis del mérito, oportunidad o conveniencia de determinadas decisiones, que son justamente decisiones de naturaleza
política, y ahí es donde la Corte no puede interferir. En el caso puntual de la reforma constitucional está dado por esta distinción, ¿no es cierto?, entre poderes constituidos y poderes constituyentes, en la que la Corte ha tenido varias posturas, por lo menos podemos identificar tres, y en la última, en la llamada caso Schifrin, la Corte acepta expresamente la posibilidad de revisar una reforma constitucional tanto por el contenido como por el procedimiento. En el caso Schifrin, la Corte dijo que hay un cúmulo de normativa que es cláusulas pétreas, por ejemplo, los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que son un límite para ser reformado por cualquier convención, lo cual habilitaría a la Corte, aunque con la máxima deferencia que le debe la Corte al Poder Constituyente, pero habilita la posibilidad de revisar lo actuado por una convención constituyente, tanto desde la forma como desde el contenido, lo cual termina de alguna manera ampliando su poder de una forma bastante significativa. Algo similar a lo que hizo la Corte colombiana respecto de las reformas a la Constitución de Colombia por parte del Congreso. Después vamos a ver que, bueno, Colombia tiene formas de reforma constitucional distintas, tiene varias. Nosotros tenemos a nivel federal un solo sistema de reforma constitucional, que es el sistema de reforma por convención. En cambio, Colombia tiene tres: por convención, por referéndum popular y por actos del Congreso, por el llamado acto legislativo. Bien, en cuanto al juez constitucional, bueno, habíamos dicho que es un sistema difuso, por tanto, todos los jueces son juez de la legalidad y juez de la constitucionalidad. Me interesa particularmente centrarme en la organización del Poder Judicial, pero hacer un breve repaso sobre cómo está compuesta nuestra Corte Suprema. La organización del Poder Judicial Federal está compuesta, es un poder complejo que está compuesto por órganos, por varios órganos y a su vez por órganos colegiados, ¿no es cierto? Tenemos los jueces de primera instancia, que suelen ser un órgano de un solo funcionario, de segunda instancia, las cámaras compuestas generalmente por 3 miembros, y la Corte Suprema, al cual se agregan 2 órganos nuevos incorporados en la reforma de 1994, que es el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Entonces tenemos en este esquema los juzgados federales de primera instancia, las cámaras federales, y en la cúspide o en la cabeza de esta pirámide, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al cual le agregamos el Consejo de la Magistratura como un órgano extrapoder, el Ministerio Público como un órgano extrapoder y el Jurado de Enjuiciamiento. Bien, sin ir en el análisis sobre la independencia del Poder Judicial y yendo directamente a la Corte Suprema, la Constitución Nacional establece una Corte Suprema de Justicia en cuya composición no fija directamente el número de esta Corte, lo cual queda en manos del Congreso a través de legislación. En 1862, la ley número 27, ley orgánica de la justicia federal, estableció en 5 miembros y un procurador general. En 1960 se elevó a 7 el número de jueces. En el 66 se volvió a la composición de 5. En 1990 se lo elevó a 9 miembros durante la presidencia de Menem. Y en el 2006 se lo redujo a 5 miembros, que es el número actual de miembros que tiene la Corte, ¿no? Estos son los miembros actuales. La doctora Hayton de Nolasco ya no está, se jubiló. Bueno, acá tenemos, según quien los ha nombrado, tenemos en primer lugar, por orden de antigüedad, a Juan Carlos Maqueda, nombrado por el presidente Duhalde en el año 2002.
Estas edades no son las nuevas, habría que actualizarlo, pero ya está cerca de debe tener unos 72 o 71, 72 años, Maqueda. Elena Hayton de Lonasco, que para entonces tenía 76 años, ya había pasado los 75, ya vamos a ver la cláusula de la Constitución, que justamente en aquel caso Schifrin, donde la Corte va a decir que tiene facultades de controlar lo actuado por la Convención Constituyente, va a decidir la vigencia del artículo 99, inciso cuarto de la Constitución, que establece que los jueces federales duran hasta la edad de 75 años y cumplidos 75 años necesitan un nuevo acuerdo y de no obtenerlo cesan en su cargo. Eso había sido declarado inconstitucional en 1996 por el caso Fait de la propia Corte Suprema, en donde declaró inaplicable ese artículo, y en el caso Schifrin se le restauró, podríamos decir, la vigencia de esa disposición. O sea que hoy en la República Argentina los jueces federales tienen un límite de edad hasta los 75 años, pero pueden ser prorrogados por otros periodos de 5 años, con nuevos acuerdos del presidente con acuerdo del Senado. Después, Ricardo Lorenzetti, desde el 2004, propuesto por el presidente Néstor Kirchner. Carlos Rosenkrantz, que entró en el 2016, junto con Rosati, que entró en el 2016, ambos propuestos por el presidente Macri. Bueno, en la actualidad solo quedan 4 hombres: Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Falta un integrante, faltaría que fuera mujer, ¿no es cierto?, para que hubiera una cuota, para cubrir la cuota femenina, porque hoy por hoy tenemos 4 miembros y los 4 son hombres. Bien, bueno, algunos datos de estos jueces es que, bueno, Carlos Rosenkrantz es de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Maqueda es cordobés, Ricardo Lorenzetti es santafesino, Horacio Rosati es santafesino, ambos de la Universidad Nacional del Litoral, Juan Carlos Maqueda de la Universidad Católica de Córdoba, y Rosenkrantz de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Las condiciones para ser miembro de la Corte Suprema es ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las cualidades requeridas para ser senador, es decir, tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes, que esa era una disposición que todavía ha quedado vigente de la Constitución de 1853, que ha perdido vigencia, obviamente, en la práctica. La Corte es el órgano supremo máximo del Poder Judicial, es titular o cabeza de este poder, del Poder Judicial, como el presidente lo es del Ejecutivo y el Congreso del órgano legislativo. La diferencia está en que mientras el Ejecutivo es unipersonal o monocrático y el Congreso es un órgano complejo, la Corte es un órgano colegiado y un órgano en el cual no se agota el Poder Judicial porque existen otros tribunales inferiores que junto con la Corte lo integran en instancias distintas, y órganos que no administran justicia, pero forman parte del Poder Judicial, como el Consejo de la Magistratura, al cual, además, la reforma de 1994 le ha delegado como facultad al Consejo de la Magistratura todo lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial. Es decir, que a partir de la reforma de 1994, la Corte Suprema perdió gran parte de su poder de superintendencia del Poder Judicial, que lo mantiene hoy el Consejo de la Magistratura, pero que además también hay que sumar que hoy en la actualidad el Consejo de la Magistratura está en una situación bastante anormal, ¿no? Traer a colación, en este caso, el fallo de la Corte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, donde la Corte derogó
la ley orgánica del Consejo de la Magistratura por considerar que tenía una composición mayoritariamente política en su formación y restauró la ley anterior del año 2006, según la cual en su composición el presidente del Consejo es el presidente de la Corte Suprema. Así que estamos hoy en una situación un tanto anómala. La Corte deroga la ley, la última ley orgánica del Consejo de la Magistratura, restablece la anterior, le dio un plazo al Congreso para sancionar la nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. A eso hay que sumarle también que durante estos últimos 4 años, entre pandemias y entre conflictos de naturaleza más bien político-coyuntural, el Congreso ha tenido un funcionamiento muy escaso, con muy poca producción legislativa, con muy poca labor parlamentaria por parte de las cámaras del Congreso. No ha logrado, ni siquiera se ha logrado, por ejemplo, nombrar al juez de la Corte que falta para integrar los 5 miembros, mucho menos ha podido lograr sancionar leyes mucho más complejas como es nada más y nada menos que la composición del Consejo de la Magistratura. Pero hasta tanto el Congreso no sancione una nueva ley del Consejo de la Magistratura, va a seguir en vigencia la vieja ley del año 2006. La Corte tiene facultades de gobierno, si comparte dentro del poder estatal las funciones en que ese poder se exterioriza y ejerce, y las comparte reteniendo una de ellas, que es la administración de justicia. Por integrar el gobierno federal como titular del Poder Judicial, la Corte debe residir en la capital federal conforme lo prescrito por el artículo 3 de la Constitución Nacional. La Corte se ha denominado a sí misma como un tribunal de garantías constitucionales. No surge explícitamente de la Constitución Nacional, pero la Corte, a través de su jurisprudencia, ha seguido o ha querido seguir de alguna manera el molde de la Constitución de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hoy por hoy, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, ha dicho en más de una oportunidad que él prefiere convertir la Corte Argentina o llevarla más bien al modelo norteamericano, que sea una corte constitucional, que sea una corte que analice determinados asuntos de interés institucional, pocas causas al año, como lo hace la Corte norteamericana, y no una corte como la actual, donde es una corte que es prácticamente como la cláusula de cierre, digamos, del sistema judicial, donde la Corte es la última instancia en la gran mayoría de las causas del país, lo cual hace que tenga un cúmulo de causas totalmente exorbitante y totalmente que deja a la Corte, digamos, con un cúmulo de trabajo totalmente excesivo que no llega a cubrir. Por tanto, lo que se quiere es limitar, ¿no es cierto?, el acceso a la Corte, cosa que también cuando vemos la evolución de la Corte Suprema, vemos que la Corte ha ido como una especie de vaivén, ampliando o restringiendo su competencia, tanto derivada como originaria, según las ocasiones políticas, para ampliarla o para restringirla, según los vaivenes de la política. Lo cierto es que hoy la Corte tiene una competencia muy ampliada, con un gran cúmulo de causas a resolver que hacen que su funcionalidad quede bastante lesionada, ¿no? Como Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte desarrolla la doctrina constitucional en diversos campos, a medida que sus sentencias despliegan la interpretación y la aplicación de la Constitución, ejerce en instancia última el control judicial de constitucionalidad de todo el derecho, incluso el provincial, actúa como custodio del sistema de derechos, integra los vacíos normativos de la Constitución y del derecho infraconstitucional y controla la correcta aplicación del derecho a través de sentencias arbitrarias dictadas por tribunales inferiores, sean federales o locales.
Bien. Bien. En cuanto al nombramiento, la Constitución sigue el modelo clásico norteamericano. Los miembros de la Corte son elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, más allá de que existe un decreto del Poder Ejecutivo que establece ciertas reglas, como por ejemplo que a la hora de designar nuevos miembros se tenga en cuenta cuestiones de representación geográfica, cuestiones de cupo de género, el llamado a audiencias públicas y audiencias de oposición para que interesados o el público en general puedan manifestarse a favor o en contra de tal o cual candidato, pero lo cierto es que es un decreto del Poder Ejecutivo y como tal, digamos, no modifica en sí el sistema diseñado por la Constitución, que es el sistema clásico, el norteamericano, donde es propuesto por el Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Mientras que los demás jueces inferiores es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta vinculante del Consejo de la Magistratura más el acuerdo del Senado. Es decir, acá sí interviene el Consejo de la Magistratura como un órgano de naturaleza administrativa, técnico, que tiene a su cargo la selección y elección de los candidatos a cubrir los distintos cargos de primera y de segunda instancia, que son elevados al Poder Ejecutivo para que los nombre. Es decir, que acá el Poder Ejecutivo se reserva, digamos, tiene limitado su capacidad de designar a aquellos que le propone el Consejo de la Magistratura. Bien, esto hasta ahora es lo que hemos llegado en cuanto al tiempo. Respecto de los mecanismos, decimos de los mecanismos o de las acciones que existen para el control de constitucionalidad, podemos identificar, en primer lugar, que al tratarse de un sistema difuso, el control de constitucionalidad se ejerce por las vías o por los juicios existentes de manera indirecta. No existe un sistema de control directo o un mecanismo directo de control de constitucionalidad, ni un procedimiento constitucional concreto, ni una acción constitucional concreta de constitucionalidad, sino que es siempre de manera incidental, sea a través del amparo, sea a través de la acción declarativa, o sea a través del recurso extraordinario federal, siempre va a ser de manera incidental el control de constitucionalidad que ejerza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas maneras, ya nos hemos excedido en el tiempo, pero va a quedar a disposición en la plataforma tanto la presentación como el paper de esta presentación para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer y puedan hacer aportes al mismo también, que por supuesto van a ser más que bienvenidos. Entonces, hemos llegado hasta acá, esta primera presentación. Quedamos a disposición por preguntas o consultas o alguna acotación que quieran hacer. Recuerden que la clase va a quedar grabada y subida en la plataforma, a la cual después también vamos a subir material de lectura junto con el paper y la presentación. Bueno, muchas gracias, Laura. Entonces quedamos a disposición para lo que necesiten por mail o por WhatsApp. Y nos estamos viendo la próxima clase, que sería el miércoles que viene, en la sesión 2. Vamos a tener el caso de Brasil, con Luis Fernando Barbosa, y el caso de Perú con Joseph Campos, miércoles a las 17 horas hasta las 19.
Así que bueno, si no hay ningún otro comentario, a ver, Enrique, sí. Enrique, ¿alguna consulta? Levantaste la mano, si querés activar tu micrófono directamente. Bueno, ahí se volvió a bajar la mano. Bueno, entonces terminamos acá. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por sumarse. Cualquier duda o consulta, seguimos comunicados por, por los medios de WhatsApp o por el mail. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles.